Directo Marca Valencia. Noel Rodilla. Saludos, ¿qué tal a todos? Y muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Directo Marca Valencia. Como siempre estaremos con todos vosotros hasta las 2 de la tarde, nuestro horario estival, para contaros la última hora de todo el deporte valenciano. Nos podéis sintonizar en la 98.7 del dial de la FM, en radiomarca.com, en la pestañita de Valencia, en la app de Radio Marca, y cuando termine lo tendréis publicado en iVoox y en las diferentes plataformas. Con polémica, con mucha polémica, el Real Madrid se llevó ayer el segundo encuentro de esta final de la Liga Andesa ante Valencia Basket, 102-96, en un choque que se resolvió en la prórroga. Los de Pedro Martínez tuvieron el empate de la serie muy, pero que muy cerca, incluso contaron con una ventaja de 9 puntos en el último cuarto. La verdad es que lo tuvieron muy, pero que muy cerca, pero los blancos consiguieron empatar a falta de 8 segundos para el final del partido. A partir de ahí, la prórroga fue totalmente blanca, hay que admitirlo, porque después de 3 triples consecutivos del Real Madrid, que daba la sensación de que estaba perdido por momentos en el parque, porque Valencia Basket exprimió hasta el máximo la máquina, pero al final Valencia nadó para morir en la orilla. Lo más negativo, lo que estaba contando al inicio del speech, la polémica arbitral, sobre todo por 2 acciones. La primera, una falta de Tavares sobre Badio en el momento del lanzamiento de 3, ya en dinámica de tiro. El triple era válido, pero el árbitro indicó falta previa de Feliz. Es cierto que es falta de Feliz, pero Badio estaba en dinámica de tiro y se hubiera producido esa falta, desde luego el partido hubiera cambiado radicalmente. De hecho, hubiera cambiado radicalmente del lado taroncha. Esta, entre comillas, aunque muy dudosa, tiene un pase, por aquello de que la falta sí que existía previamente de Feliz. Pero la que no tiene ningún pase es la acción de Tavares barriendo una bandeja de Montero antes de que tocara el aro. Es decir, que se tendría que haber dado por buena la canasta del dominicano a tan solo 1 minuto del tiempo reglamentario, es decir, a falta en el último minuto del último cuarto, pero es que el trío arbitral no revisó ni la jugada, ni absolutamente nada, a pesar de las protestas del banquillo taroncha, que desde luego estaban más que enfadados. De esta manera, Pedro Martínez expresaba su enfado con los colegiados en rueda de prensa. No puedo entender que quedando en el último minuto el tapón ilegal de Tavares en una penetración de Montero que toca el tablero, la barre, pero el balón no toca el aro. Estábamos ganando en ese momento, y que ninguno de los 3 árbitros pite para ir a revisarlo, que lo pueden hacer. En cambio, si no pitan, ni la pueden revisar ellos ni la puedo pedir yo. Claro. Es lo que tiene, árbitros muy expertos, ¿no? Árbitros muy expertos que saben cuándo sí y cuándo no. Entonces estos árbitros eran muy expertos, los conozco de toda la vida, me han pitado muchísimas veces. Y en el conocimiento pues también está muchas veces pues bueno, la realidad. Árbitros expertos, decía ayer Pedro Martínez, que desde luego estaba muy enfadado, pero la realidad es que para hablar, para mí es un señor. Viene a decir Pedro Martínez aquello de a la policía en pistoletes da igual, ¿no? Eso es lo que me decían a mí. La realidad es que de nuevo, una vez más, la polémica arbitral está presente, y hay que decirlo, en un partido en el que el Real Madrid está presente. Lo positivo de todo es que el equipo mejoró notablemente respecto al primer partido. Consiguió recuperar el ritmo que tanto caracteriza a los taroncha, consiguió recuperar esa personalidad que ha tenido el equipo durante toda esta semana. Descolocaron momentáneamente a todo un Real Madrid, y de nuevo, con 23 puntos, Montero fue el mejor del equipo. Gran partido también de Costello con 16, al igual que de Xavi López Arostegui, que hizo también 14 puntos. Por cierto, Semi Ojeley se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica. La realidad es que mentalmente el jugador no está, esa es la realidad. Su futuro está lejos del Rocha Arena, porque hay que mirar ya al futuro,
y veremos qué ocurre con el jugador estadounidense este próximo miércoles en el tercer partido, a partir de las 9:15 de la noche, en la Fonteta, lo que podría ser la despedida de la Fuente de San Luis ya de por vida en la vida de Valencia Basket. Llamaremos ahora en un ratito a nuestro Charly Santos, experto en baloncesto en Radio Marca, y lo analizaremos también toda nuestra tertulia especial de baloncesto con Sergio Llebrés y con Maxi Jarque. En el Valencia Club de Fútbol, pendientes del mercado y de las próximas horas en torno al nombre de Julen Aguirrezabala, una operación que sigue en el aire y como hemos contado en esta casa, las tres partes están preparadas para cerrar el acuerdo, hay predisposición, aunque en estos momentos, según puede contar Radio Marca, la opción de compra estaría bloqueando esta operación. Es decir, estaría ahora mismo poniendo ese freno a que se pudiera cerrar la operación en los próximos días. Desde luego que estaremos muy atentos, porque las tres partes están predispuestas, insisto, en que se cierre esta operación en una semana que puede ser importante de cara a todos los frentes abiertos que tiene el club en cuanto a renovaciones. Este pasado fin de semana los internacionales de la Sub-21 dijeron adiós al europeo y regresarán a Valencia, porque la próxima semana el equipo vuelve ya al trabajo con las pruebas médicas, y a partir del día 7 de julio, el día de San Fermín, arranca el equipo la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna. Desde luego que Carlos Corberán va a tener la oportunidad de poder trabajar desde el minuto 1, no como hizo la pasada temporada, chapó el trabajo de Corberán, pero sí que va a poder trabajar desde el minuto 1 con todos sus hombres, y evidentemente querrá tener ya prácticamente desde el minuto 1 o desde las primeras semanas de la pretemporada, conocer cuál es la nómina de jugadores que va a poder contar para afrontar una temporada que veremos en el aspecto de fichajes con la llegada de Ron Gurley. ¿Con qué expectativas se presenta el Valencia Club de Fútbol de cara a la 25-26? A lo que se refiere extradeportivamente, lo acaba de publicar nuestro grandísimo Diego Picó en Marca, Netflix y la productora del documental de Vinicius no han aceptado la petición del Valencia a rectificar imágenes con unos subtítulos que aparecen en ese propio documental que no corresponden a la realidad, o no correspondieron a la realidad. La respuesta de ambas entidades es que argumentan que no hay nada mal hecho y que en el documental se refleja lo sucedido. El club, el Valencia, ha recibido con tranquilidad esta respuesta, sabiendo que el primer trámite se tiene que agotar. Y ahora, después de ese primer movimiento, el Valencia activa ya la opción de los tribunales. La clave de todo esto es intentar encontrar las vías jurídicas que puedan amparar al club ante esta situación que es injusta, que es increíble. Es que os invito a que veáis el documental de Vinicius. Es que es increíble. En fin, hablaremos en un ratito con Luco para que nos actualice toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol. En el Levante, pendientes del mercado y sobre todo de un nombre, del de Víctor García, el que ha sido jugador del Eldense durante esta temporada, y como contó este pasado viernes Radio Marca y Marca.com, el jugador de Xeraco se convertirá en nuevo jugador de la entidad de Riols para las próximas 3 temporadas. Llega a coste cero después de que quedase libre tras su descenso de categoría con el Eldense. Tenía ofertas del Granada y del Real Oviedo, aunque este último estaba esperando a conocer cuál era su situación al final del playoff de ascenso a Primera División, que por cierto, de aquí le mandamos un saludo y toda la enhorabuena a nuestros compañeros de Oviedo. Pero la realidad es que, como digo, un fichaje que a falta de hacerse oficial ha caído de pie, sobre todo en la afición granota. Hablaremos con nuestro experto de Segunda División en marcador, Borja Aranda, para que nos perfile a este jugador que, por cierto, llega en la posición de banda derecha, una posición que compartiría con Toljan, el otro jugador que está también muy cerca de fichar por el Levante, en una posición que Calero no ha encontrado esa tecla tras la salida de Andrés García, porque no contó con una continuidad absoluta Manu Sánchez, tampoco lo hizo Xavi Grande, y al final tuvo que pescar con Dela,
jugando de lateral derecho. Por cierto, el Levante confirmó este pasado fin de semana otro rival de la pretemporada. ¿Os acordáis del famoso Príncipe de Johor, propietario de un equipo de la Superliga de Malasia, amigo de Peter Lim? Bueno, pues el Levante se enfrentará a su equipo, al Johor Darul, el próximo 12 de julio en un nuevo encuentro de la pretemporada. Y en el plano polideportivo, el valenciano Carlos Taberner consiguió hacerse con el Challenger de Sassuolo tras superar a Lajovic en 2 mandas, 7-6 y 6-2, y ahora mismo vuelve a entrar en el top 100 con 27 años de edad. Hoy el valenciano, por cierto, arranca la fase previa de Wimbledon no antes de las 6:30 de la tarde ante el argentino Ficovich. Mucho de que hablar, mucha actualidad deportiva, y eso que estamos a 26 de junio, a las puertas de que arranque una nueva pretemporada en el ámbito del fútbol, pero hay que adentrarse con el tema del baloncesto. Con Pascual Zamora, dirección técnica, con el trabajazo de la redacción de Luis Cortés y Javi Lázaro, como siempre, hasta las 2. Aquí arranca Directo Marca Valencia. Quiero evidentemente tu opinión al 639-465-832, 639-465-832. Hoy evidentemente vamos a preguntar sobre el baloncesto después del partido de ayer. La pregunta es clara: ¿qué te pareció el arbitraje de ayer en el Palacio de los Deportes de Madrid, el Movistar Arena? ¿Crees que influyó en el partido ante el Real Madrid? ¿Crees que fue justo vencedor el Madrid? ¿Crees que el Valencia se podía haber llevado la victoria y llevar al tercer partido el empate a 1 con el factor cancha? Como siempre, al 639-465-832. Después del segundo encuentro de ayer con victoria para el Real Madrid, llamamos a la puerta de nuestro experto en baloncesto aquí en Radio Marca, nuestro grandísimo Charly Santos. Hola Charly, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Charly, se marcha la eliminatoria a Valencia con 2-0 para el Real Madrid, pero es cierto que ayer vimos a un Valencia Basket que mejoró, al menos ligeramente, respecto al primer partido. Mejoró, yo te diría que bastante, Noel, y te diría que durante un buen tramo de partido fue mejor que el Real Madrid, ¿no? Llegó a tener varios tramos de 8 puntos de diferencia, incluso 11 en la recta final de ese tercer cuarto, y bueno, pues demostró ayer todo lo que se vio en la serie contra Canarias de semifinales y lo que se ha visto toda la temporada. Un ritmo vertiginoso de juego, posesiones muy rápidas, pocos errores, y bueno, pues exigir que tu rival juegue a su 150% para poder ganar, ¿no? 18 triples ayer de los Taronja, récord histórico de los playoffs para el conjunto Che, y bueno, pues ayer se vio lo que se esperaba de esta serie, ¿no? Primero contra segundo de la liga regular, compitió hasta donde pudo, con esa protesta, ¿no?, final de Pedro Martínez por las decisiones controvertidas de los árbitros, y bueno, pues creo que lo deja aún con vida, ¿no?, para el tercer partido. Creo que sigue siendo muy favorito el Madrid, más con ese 2-0, pero bueno, creo que la serie va a estar todavía abierta y sobre todo creo que se nos viene un tercer partido realmente calentito. Charly, ahí te quería preguntar, es cierto que no han pasado ni 12 horas del partido de ayer, pero ¿qué crees tú que tiene que mejorar Valencia Basket para poder superar al Real Madrid? Yo entiendo que el tercer partido quizás el Real Madrid no se lo coja con tanta final como puede ser, por ejemplo, el posible cuarto partido. Yo creo que puede ser parecido al tercer partido ante Unicaja, que ganó en este caso el cuadro andaluz. Bueno, creo que se espera una gran salida en trombas, seguro, para Valencia, que trate de apoyarse en la Fonteta, que el partido se encienda, que el ambiente se encienda, que se coja diferencia si es posible y bueno, pues ver cómo reacciona el Real Madrid. No es verdad que el Real Madrid tuvo una situación muy complicada en ese tercer partido en el Carpena, perdía por 19 y consiguió empatarlo al final. No es verdad que luego pasa lo que pasa con Musa y que el partido lo pierde, pero bueno, creo que el plan
para el Madrid pasa por no conceder tanto al principio, por no dar confianza al rival, porque son rivales que ya sabemos que tienen la forma de jugar que tienen, que no van a cambiar, su sistema es siempre el mismo. Es verdad que se depende mucho del acierto de tres, pero ayer sí que apareció, ¿no? 18 triples. Valencia va a jugar a lo mismo, yo creo, para el tercer partido, porque es a lo que está jugando toda la temporada y lo que ayer le salió bien, y bueno, pues creo que se le exige más intensidad para el Real Madrid, no conceder tantos tiros cómodos como en el día de ayer, que llegaron muy tarde para las ayudas, malas rotaciones sobre todo en la zona defensiva, y bueno, pues que sigan sumando los secundarios, ¿no? Que están siendo, yo creo, que jugadores fundamentales que no se esperaban en esta serie, pues como Garuba, que está siendo clave tanto en la defensa como en el rebote, y sobre todo Fernando y Félix, que están consiguiendo que cuando se sientan Facu más Tavares, pues que prácticamente no se note mucho en el equipo, ¿no? Borja, desde ayer por la noche ha subido la temperatura en la ciudad de Valencia, ya no solo porque estamos en verano prácticamente, si no lo estamos ya, sino por la polémica arbitral del día de ayer. Te lo tengo que preguntar, ¿cómo ha amanecido Madrid después del partido de ayer respecto a las decisiones arbitrales? Bueno, a ver, yo creo que Pedro tiene razón en la jugada en la que se queja de Tavares. Creo que es una jugada que si la ves con el partido te parece que la puede sacar limpiamente, pero es verdad que en la tele, en la repetición, se ve como antes de que la saque Tavares no toca el aro, con lo cual tendría que haber sido canasta. ¿Qué pasa? Que Pedro tiene razón en la queja de que ese tipo de situaciones se suelen señalar como canasta para luego revisarla, ¿no? En un parón de partido para saber si es o no canasta. Como no se pitó, pues lógicamente no se puede revisar. Se ve desde una perspectiva, bueno, pues que Pedro Martínez tiene razón, pero yo creo que se lo pierde Valencia ayer el partido, ¿no? Vas 81-88 cuando quedan 3:49 para el final y tan solo sumas un punto de tiro libre de Xavi López Aróstegui, ¿no? Yo creo que ahí lo pierde Valencia con esas malas decisiones que toma al final del partido. Más allá, por supuesto, de lo de Tavares, que podía ser canasta, pero lógicamente todavía creo que quedaba un 1:18 para que terminara el partido, podría haber pasado cualquier cosa. Y bueno, pues me sorprendió mucho también la jugada final, ¿no? Con Montero, ¿no? Como sí. No sé si se duerme el propio Montero, si pensaba que quedaban más segundos, pero bueno, cuando empieza a jugar prácticamente quedan 3-4 segundos, ¿no? Hace que su tiro sea desequilibrado. Yo creo que le daba tiempo para haber hecho 2-3 pases y tratar de que fuera un tiro más cómodo, más liberado. Bueno, creo que son los detalles que te marcan un poco los partidos, la diferencia, y la sensación de ayer es que lo pierde de más Valencia que lo gana el Real Madrid, ¿no? Sí, balones a Montero, ¿no? Que es lo que estábamos comentando ayer en la retransmisión. Sí. Charlie, nos vemos el miércoles aquí en la Fonteta, nos escuchamos en tiempo de marcador. Me guardáis sitio, ¿no? Ahí estaremos, seguro, sí, ¿no? Sí, Pascu te guarda la silla, no te preocupes. Perfecto. Que llega el primero. Gracias, Charlie, un abrazo. Abrazo a todos, nos vemos, chicos, chao. Intento ser un cobarde para no enfrentarte. Intento ser pequeñito para no molestarte. Vi mil vídeos de Houdini para escaparme, pero aquí estoy otra vez dando. Y abrimos el tiempo de tertulia en clave taroncha, ¿eh? No va a ser todo Madrid, porque desde luego que yo creo que después del partido de ayer es picante la resaca del encuentro de ayer. Ya me está escuchando Sergio Llebrés. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Sergio, estamos a la espera de que lleguen nuestros compañeros. Desde luego, voy a hacer siempre la primera pregunta, pero ¿mangazo? ¿Te parece mangazo? ¿Crees que las decisiones arbitrales fueron decisivas? No decisivas, pero sí definitorias, que es que no creo que sea lo mismo, ¿no? Evidentemente, decisivo es la última jugada, pero si vas sumando... Estamos en la misma línea, ¿eh? A ver, pero si vas sumando acción tras acción, tras acción, tras acción, la brecha empieza a hacerse grande sin que tú te des cuenta, ¿no? Aunque yo creo que aquí todo el mundo se dio cuenta y no existen, no sé, parcialismos o forofismos para saber cuándo algo está siendo totalmente desequilibrado, ¿no? No sé si es el club o el escenario, el pabellón, la eliminatoria, lo que significaba ir con un 2-0, no estoy diciendo para nada, porque tampoco se refirió a eso Pedro Martínez, no estoy diciendo para nada que fueran
a conciencia a beneficiar a un equipo o a otro, pero lo que sí que está claro es que cuando hay duda parece que siempre caiga para un lado. Y eso es lo curioso, ¿no? Se puede extrapolar incluso a otros deportes y demás. Es un poco decepcionante porque yo se lo intenté preguntar a Pedro en rueda de prensa. Haces un partido prácticamente perfecto en el sentido de los 40 minutos, ¿no? De pelearle al Real Madrid y estar más cerca que nadie en toda la liga, de ganarle en su casa después de no perder en 500 días, y aún así es imposible. Yo creo que también hay decisiones deportivas o decisiones en pista, como lo que estáis hablando de Montero, que hacen pues bueno que el partido lo puedas perder tú también. Pero en condiciones normales a lo mejor Valencia no iba de 8 a falta de 3 minutos y a lo mejor iba de más, ¿no? Correcto. Claro, eso es a lo que me refería antes, de decisión tras decisión tras decisión, que hace que cree un desgaste y que haga que un equipo nunca se salga del partido, ¿no? Valencia Basket hizo un parcial de 17-1 en el primer cuarto. Luego también hizo otro parcial de 14-2 o 14-4. Y aún así no fue capaz de quitarse, a uno de los mejores equipos de Europa, que es lo que hay, y el mejor equipo de España. Eso es innegable, por calidad y por experiencia y de todo. Pero es que da la sensación de que es imposible, al menos ahí. Sí, porque da la sensación de granito a granito, al final se hace la montaña y no necesitan ayuda, ¿no? Claro, que tienen potencial suficiente como para ganar el partido. Claro, y la cuestión ya no es el granito a granito, porque hay otras decisiones que sí que son piedras. Eso es la cosa, ¿no? Que por una piedra parece que ponemos el foco en eso, por ejemplo, como en la barrida de Tavares, ¿no? Que es de lo que todo el mundo está hablando. Sí. Pero es que incluso Nate Rivers empieza el partido en la primera jugada con una falta personal. Y Costello también con Tavares. Sí. Que es realmente en situaciones que están los dos posicionándose, ganándose el espacio, y en la que realmente no existe ningún tipo de desventaja en el contacto que hace Rivers o que hace Costello para defender a Tavares en el espacio. Cosas que van sumando y hace que Rivers tenga 2 faltas nada más empezar, hace que en el tercer cuarto vayas 5-1 o 6-1 en faltas, y cosas que te condicionan y que son el granito a granito. Y la piedra, evidentemente, es la barrida de Tavares, pero es que hay muchas cosas más. También recuerdo una acción que para mí fue falta de Tavares sobre Badio en mitad campo. Sí. Tavares deja de presionar pensando que le van a pitar falta, Badio también, los dos se dan cuenta de que no, y Badio va por el balón y le pitan campo atrás. Sí. Luego también otra fuera de Badio, que no sé si era Bruno Fernando, que le da en el codo. Los árbitros, como humanos que son, pueden no verlo, y claro, evidentemente cuando van a revisar si es fuera de Badio o Bruno Fernando, no pueden rearbitrar que es falta de Bruno Fernando, por mucho que sea falta, ¿no? Pero la cosa es que no la ven, por lo que sea no la pueden ver, y así se va sumando, y dices, jolín, a mí no me caen tantas a mi favor, ¿no? Es muy complicado. No sé si es, de que no estás compitiendo contra 5. Sergio, muy profesional, muy calmado, muy correcto. Veremos si Joserra es igual que tú. José Ramón Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes de Atenas, ¿qué tal? De Atenas, ojo, es que estos son palabras mayores, Atenas-Valencia, menuda conexión. No sé cómo lo ha hecho Pascu, pero es fantasía pura. Joserra, sí, bueno, aquí hay muchos profesionales. Joserra, ¿qué te pareció el arbitraje de ayer? Yo creo que es lo que hablaba Sergio, lo que dijo Pedro Martínez, que en este caso, como se pudo ver, en competiciones europeas no puede protestar tan libremente o tan directo, pero en competición ACB no acarrea sanción, no está tipificado así. Entonces Pedro Martínez pudo ser directo y explicar lo que vio, y esas indirectas de estos árbitros los veo muchos años ya arbitrando. Creo que también fue ese mensaje, igual que el que ponía Sergio en redes sociales leyendo los labios de Pedro Martínez, de estamos en una final. Sí, que el criterio no fue, creo yo, a la altura de lo que se supone una final. Creo que es el mensaje que se ha podido dar. Un árbitro de Euroliga, el principal, Pérez Pizarro, y hay dos que igual no deberían estar pitando una final. Pérez Pizarro sí, puede tener mejores decisiones o peores, pero
creo que sí que merecía estar. Los otros dos, creo que viendo el recorrido que han tenido este año, quizás era el momento de darles un poco de vacaciones. Pero aún así es eso, yo creo que hubo de todo, momentos donde a pesar de esas negligencias, Valencia Basket podía haber ganado el partido, creo que sí, creo que también le pudo esa presión de que las decisiones arbitrales que no podían controlar le sobrepasaron, como es normal en cualquier ser humano, ver una injusticia que te afecta y ver que te sobrepasa y no poder reaccionar. Yo creo que ahí le faltó, porque igual que en el 17 hubo situaciones y decisiones que afectan a Valencia Basket sí pudo ganar la Liga. Ayer, pues, por una serie de circunstancias, una serie de momentos, como hablabais, de Bruno Fernando, Tavares, el goaltending que no pitan, la falta previa a ese goaltending, a ese tapón ilegal. Creo que son muchas cosas y al final una persona ve tanto y dices que no puedo contra todo. Obviamente es una situación difícil, es una situación que quizás podría haberse llevado a otra forma, pero obviamente creo que a Valencia le perjudican los árbitros y aún así, más allá de esos parciales que tuvo Valencia Basket en una final y más contra el Real Madrid, más allá de no tener ningún fallo, es esperar que los errores o no que se puedan pitar no afecten tanto como terminaron afectando ayer a Valencia Basket, que perdió una oportunidad de oro para volver a poner un 1-1 en una eliminatoria final, igual que en el mencionado 2017, y sobre todo eso, la sensación de que quizás, más allá de los árbitros, Valencia Basket sí podría haber ganado el partido con algunos detalles que realmente en lo deportivo llegaron a no cuadrar. El primer partido simplemente el Madrid fue mejor cuando rompió el partido y ya está, pero yo creo que eran 4 rebotes ofensivos de Andrés Feliz, eso no lo hacen los árbitros. Más allá de eso, hubo de todo. Perdón, José, estabais hablando de las decisiones del árbitro, pero no os he escuchado, por ejemplo, mencionar la posible falta de 3 de Tavares sobre Badio. ¿Consideráis que está bien arbitrada por una falta previa de Feliz? Yo creo que al final es del criterio de dónde creen que hay falta o no. Claro. Si nos ponemos que todo fue un cúmulo de decisiones pitadas generalmente hacia un lado, pitaron lo que creían conveniente y ya está. Podrían haber sido 3 tiros fácilmente y ya está. Sinceramente, creo que Badio hizo muy buen papel y que realmente podría haber sacado la falta, pero si creen que es antes y con el criterio que estaban teniendo de poder favorecer hacia un lado, y eso de luego llegar a un informe y dirá, pues nos equivocamos aquí, que es lo que dijo Pedro Martínez, de yo no quiero informe, yo creo que mejoréis. Al final da igual pensar si era mejor o no, que esperemos que los árbitros que haya en el tercer partido pues hagan un mejor trabajo, más allá de pensar de si una decisión fue mejor o peor, sino que simplemente se equivocaron y que sí que son personas, pero tantos errores hacia un mismo lado. Más allá de eso, de que Valencia pueda tener errores deportivos, fue raro. Sergio. Sí, a ver, para mí lo fue. De todos modos, en la línea de lo que dice José de los criterios, es algo bastante interesante porque tú sueles establecer un listón físico cuando empiezas el partido, ¿no? Como equipo. Y eso es mira, un ejemplo para desmarcarnos totalmente. Los Oklahoma City Thunder, que acaban de ganar la NBA. Durante toda la temporada han puesto un listón físico por las nubes, desde el principio de los partidos. Entonces, no se les puede pitar todos los contactos, todos los body checks, todos los hombrazos, todos los codazos. No se les puede pitar todo, es imposible. El partido duraría 5 horas, ¿no? Entonces, si el otro equipo no iguala ese tipo de intensidad... El listón físico, sí, lo que decía Ito, perdón, Sergio, de un equipo puede hacer 40 faltas y le van a pitar 2, un equipo que haga 2 va a hacer 2, realmente no van a acabar con todos eliminados del partido. Sí, ahí a lo que voy es que, por ejemplo, a mí me gustó mucho la primera parte del primer partido porque el listón físico de los dos equipos fue alto y los árbitros dejaron jugar. De hecho, creo que ambos equipos se van con 7 faltas al descanso. Ya ahí, por números, es igualdad y además los dos equipos estaban dando de lo lindo y había igualdad. El Madrid se fue a 3 al descanso. Ya las sensaciones de juego es otra cosa. Pero después, en el segundo partido, el listón estaba totalmente distorsionado. Hay un claro ejemplo en el donde Tavares, no sé si da un empujón, un codazo, no lo sé, lo vi en directo y ya no me acuerdo porque no he podido revisar aún todo, pero después, acto seguido, en defensa, a Puerto se le pita la misma falta, ¿no? Y eso es lo que, en la segunda parte. Entonces, eso es lo que
lo que hablábamos de que va desgastando y va creando una brecha invisible entre los dos, ¿no? Y ya te pones con bonus demasiado pronto, ya te pones con jugadores cargados de faltas demasiado pronto y te condiciona la posible rotación. Todo eso hace mucho, pero también quiero decir que la no reacción de los jugadores me parece súper loable. Quiero decir, cómo se mantuvieron en partido hasta el final, o por lo menos hasta el final de los 40 minutos o 42 minutos, hasta los triples de Feliz y Garuba, cómo se mantuvieron en el partido, para mí fue increíble, a pesar de todo lo que pudieron estar protestando y despotricando, la verdad. Porque no hay otra opción que quedarte en el partido y seguir jugando, si quieres tener opciones. Yo creo que eran conscientes de que estaban en una final y que no había otra. Sí, totalmente. Yo creo que al final es eso. El dato, creo que se lo vi a Mental Jamming en la red social X Twitter, que Valencia Basket, el Real Madrid al último cuarto, creo que era, o al tercer cuarto, llegaba con 10 faltas en el primer partido, y en el segundo partido llegaba con 6, lo que decías. En el primer partido sí que hubo más equilibrio, más permitir, pero ahí no pudo ser. Y chicos, de cara al partido de este próximo miércoles, estabais comentando que ayer Valencia Basket sí que mejoró respecto al primer partido. ¿Qué esperáis del equipo en la Fonteta? Da la sensación de que con el factor Fonteta el equipo mejora, pero ¿creéis que Valencia Basket tiene la capacidad de poder darle la vuelta a esta eliminatoria? Al menos empatarla a 2 y jugársela en el quinto partido. A ver, sí, Sergio. Sí, perdona, José Ra. La última vez que el Madrid perdió en Liga, antes de que Unicaja le ganara en el Carpena en el tercer partido, hubo un tramo de 6 meses y pico en el que Madrid no perdió, y la última derrota fue en la Fonteta. Es cierto que el Real Madrid estaba en crisis y no estaba 2-0 en las finales, ¿no? Pero si hay un sitio en el que se puede, es en la Fonteta, pero en toda España, porque es que no se ha podido en otro sitio hasta el momento, ¿no? Entonces, si hay algún sitio en el que se puede en toda España, es en la Fonteta y con este equipo. No sé si 2 partidos, pero yo creo que uno sí. Yo, como sabéis todos, me gustan mucho las camisetas y quiero tirar un dato al respecto. Con la naranja en la Fonteta, con el patrocinio de Rocha Arena, Valencia Basket aún no perdió, masculino y femenino. Quiero decir, ahí al menos tirando ese dato, creo que es un 6-0, contando masculino y femenino, vestiendo la naranja con patrocinio de Rocha Arena. Por lo tanto, ese dato al menos está ahí, esperemos que no se rompa. Y eso, que el último partido en la Fonteta, que yo creo que es un factor que va a empujar aún más a la grada a celebrar y a los jugadores a no querer acabar un ciclo de esa forma, y que acabe todo con victoria, luego se gane o no la Liga, sí que será ese impulso para intentar mínimo ganar 1 y quizás 2, depende de las circunstancias que hemos hablado antes, pero sí, la sensación es esa, de que todos los factores, la camiseta, en los últimos días de la Fonteta y todo lo que supone un traslado, una despedida, deben influir positivamente y no negativamente, de decir, pues se acaba la Fonteta, pero que al menos que nos despidamos del pabellón que ha sido la casa del Valencia Basket durante prácticamente toda su historia, hasta el momento, que sea con un buen regusto, termine todo mejor o peor como tal en la Liga, y eso, volver a Madrid, que sería el objetivo de eso, para cerrar la Fonteta por todo lo alto. Y hablamos, chicos, de nombres propios, porque de nuevo, 22 años, pero es que parece que sea veterano de guerra. Montero volvió a ser el mejor del Valencia Basket, pero sí es cierto que, como sí que se tildó al final de la liga regular que Valencia podía tener Montero dependencia, pero da la sensación de que hay plantilla y que hay equipo para luchar hasta el final, pero es cierto que Montero es diferencial. Sí, igual con Montero ayer un poquito mejor. Es verdad que hizo muy buenos números, top 4, si no recuerdo mal, de valoración y de rendimiento y de actuación, siendo menor de 21 años, creo que era, o en la edad en la que está. Dentro de ese ranking era el top 4 en cuanto a mejores actuaciones históricas, aunque es verdad que a Montero lo hemos llegado a ver mejor en algún otro partido, y quizás no hablo sobre todo la versión de Gran Canaria, que lo vimos deslumbrar. Yo hablo sobre todo de ese primer partido de la eliminatoria semifinales, donde sin tantos números, ese nivel de
despliegue físico, incluso siendo un jugador más bien pequeñito respecto a la media de otros jugadores, siendo más bien, no siendo un super talento físico, pero sí un super talento de cualidades y de dotes baloncestísticas, esa versión de Montero sí que creo que hubiera podido marcar la diferencia ayer en Madrid. Obviamente las circunstancias tampoco lo podían permitir y esa lesión con la que está forzando, que le honra poder estar jugando unas finales de la NBA, como del ACB, ojalá, pero de momento solo ACB, con una mano hecha polvo y rindiendo a lo que supone estar dando ese nivel, porque dice, oye, yo estoy mal, pero quiero darlo por el equipo porque yo soy parte de este equipo y quiero darlo, demostrando que es un gran líder. Y eso, para mí le honra estar ahí, pero obviamente sí que con una mejor situación de Montero, obviamente estamos al final de temporada y no se puede estar como una rosa, como al principio de temporada, pues oye, está dándolo todo, pero quizás sí, una mejor versión de Montero yo creo que hubiera podido dar una victoria a Valencia ayer. Es un jugador que es la precocidad en persona. Con 13 años se llevaba MVPs en torneos de chavales de 17, ¿no? Entonces, es normal que nos sorprenda porque todo eso lo teníamos fuera del radar, como no, es imposible, pero es un jugador que ya está hecho y derecho para competir, ¿no? Y le faltan pues ese tipo de detalles, un poco que ha mencionado José Ra, para dar el siguiente nivel, que eso solo te lo puede dar la experiencia y la edad, ¿no? Entonces, pues la base está ahí, que es más que una base ya, y bueno, la buena noticia es que es jugador de Valencia Basket y que es el jugador más divertido de ver y está en nuestro equipo, ¿no? Entonces, eso es fenomenal y a la hora de competir, pues no se arruga. Es cierto que en el primer partido no le fue bien, el tema de la mano es un tema a tener en cuenta, pero es un jugador que más allá de sus cualidades técnicas y de calidad, lo positivo es todo lo que quiere competir, ya sea por él o por el equipo, da igual, está ahí. Ya recuerdo también, por ejemplo, cuando tenía el problema del hombro, se le salió el hombro contra Moraván Andorra y en ese mismo partido con el hombro salido metió una canasta para ganar el partido, ¿no? En la Fonteta. Luego solo tuvo un partido de descanso y ya volvió a jugar con hombrera. Y es un jugador que no se borra. Eso es muy importante, tener un líder que no se borre. Por lo menos Sergio, y es que además da la sensación de que el escenario de ayer no le viene grande. Que eso yo creo que es la mejor sensación que puede dar un jugador. Sí, no sé si es un nivel de consciencia o incluso de inconsciencia, que eso es lo bueno. Yo creo que claro. Cuando pase de esa inconsciencia a esa consciencia, va a ser un jugador total y diferencial en todos los sentidos, ¿no? Que eso solo te lo da la experiencia. O sea, que me ha venido muy bien lo que has dicho, Noel. Pero también, hablando de experiencia, yo creo que hay un detalle que no podemos dejar pasar, que es la desconvocatoria de Semi Ojeleye para que entre. Lo iba a preguntar. Sí, pues Stefan Jovic en 8 minutos, es cierto que estuvo en pista en el tramo en el que Valencia Basket se volvió loco con los triples en el primer cuarto y después también estuvo presente en el otro parcial, pero sí, con Stefan Jovic en pista, con una estadística que hay que coger con muchas pinzas, como es el más menos, Valencia Basket ganó de 13, ¿no? Montero, Montero, no, por eso hay que cogerlo con pinzas. Montero tiene menos 14, pero claro, es que Montero jugó mucha parte del partido y jugó momentos muy difíciles, ¿no? Pero Jovic, Xavi López Arostegui, con un temple increíble para cuando el equipo va perdiendo de 10 o de más de 10, mete esos 3 triples seguidos, te lleva al segundo cuarto con 3 arriba, pareciendo que ya el partido estaba abocado a lo mismo desde el primer cuarto, ¿no? Todos esos tipos de jugadores son la experiencia que tienen para este tipo de situaciones y el temple necesario, ¿no? El mejor ejemplo también es Montero en la última jugada, ¿no? Que bueno, un poco discutible todo, la decisión que toman, no sé cuáles fueron las indicaciones, pero sí, el resumen, Montero es el jugador a seguir en Valencia Basket y por suerte está rodeado de compañeros con experiencia que le ayudan a competir en este tipo de escenarios. Y por suerte juega, y por suerte muy rápido, José Ra, muy rápido. Sí, yo lo que quería decir es eso, que yo cuando vi a Montero llegar a Valencia dudaba de él porque lo había visto en el Adidas Next Generation, esos Euroligas Junior que hacían en la Fonteta hace unos años, y lo vi y veía el talento, pero decía, este jugador es un poquito cabra loca, igual. Lo es, pero eso no quita que sea un talento que, como dice Sergio, con la experiencia seguirá sumando, y yo ya lo tenía en el radar desde ese momento y ha ido sorprendiéndome, especialmente esta temporada, y el que creo que fue demasiado consciente de la situación es Sergio de la Rea, un jugador también joven,
mucho talento y que esperemos que siga desarrollándose muchos años en Valencia, y creo que fue el otro punto, pero sí, yo creo que hacía más falta Jovic. Desde luego, veremos. Gracias, Sergio, gracias, Joserra, veremos mañana. Un abrazo, chicos. Abrazo, hasta la próxima. Encuentra el máster en el área que te apasiona y potencia tu carrera. Preinscríbete en los másteres universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia. Plazo de prescripción del 16 al 27 de junio. Formación de vanguardia conectada con empresas líderes. Consulta nuestra web upv.es. Recuerda, preinscripción del 16 al 27 de junio. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Y abrimos tiempo para hablar del Valencia Club de Fútbol en la última semana de vacaciones de la plantilla. No hay que olvidarlo que ya la próxima semana el equipo, la plantilla del Valencia de Carlos Corberán vuelve al trabajo, primero para hacerse esas pruebas médicas, y a partir del día 7 de julio ya trabajará el equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna en el regreso a una nueva temporada, en la pretemporada. Y hasta con nosotros Luis Cortés. Hola, Luco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Luco, puede ser una semana importante por aquello de que el equipo ya se encuentra a las puertas de la pretemporada con diversos frentes abiertos. El primero, si te parece, vamos a ir con la portería, con ese caso Aguirrezabala. Da la sensación, porque hemos contado que las tres partes estarían dispuestas a que esa operación se realizara, pero ¿cuál es la última hora a 23 de junio a las puertas, como digo, de la pretemporada? Bueno, pues Noel, sinceramente la información que nosotros tenemos, igual nos mienten, yo creo que no, porque la verdad es que lo que estamos dando es lo que está pasando, pero es que no está cerrado el tema. Es decir, que Julen Aguirrezabala, obviamente, todo el mundo entiende que va a terminar jugando en el Valencia, pero que no está cerrado todavía la cesión con opción de compra o sin opción de compra, ya veremos, de Julen Aguirrezabala al Valencia Club de Fútbol. El tema es el mismo problema que está pasando en los últimos días, incluso me atrevería a decir que semanas, ¿no? Que es el de la opción de compra y el precio de la opción de compra que quiere fijar en este caso el conjunto vasco y, por supuesto, también el Valencia. El conjunto vasco quiere que sea una opción de compra elevada, el Valencia Club de Fútbol quiere que sea más bajita. A mí lo que me dicen que sí que es cierto que Julen Aguirrezabala jugará en el Valencia Club de Fútbol con o sin opción de compra, ya sea una cesión simple, pura y dura, o una cesión con opción de compra no obligatoria, pero que la situación no está cerrada porque siguen los dos equipos en ese tira y afloja. Lo que estamos diciendo quiere decir que no va a venir Julen Aguirrezabala a Valencia. No estamos diciendo esto. A ver, esto es una situación que se puede cerrar en los próximos días o finalmente que se haga la operación sin opción de compra. Así está la situación. No se puede incluso demorar mucho en el tiempo. Hay que recordar que ya contamos que el futbolista tiene una cláusula en su contrato por la cual puede salir cedido. Es un pacto que llegó con el Athletic Club. Ahora bien, tampoco le interesa a Julen Aguirrezabala, me cuentan a mí, ir a malas con el Athletic Club. Esto no está pasando todavía, hay que aclararlo. No está pasando, ni tiene pensado Julen Aguirrezabala y su entorno ir a malas con el Athletic Club, Pero hay que recordar que también me lo cuentan a mí que el Athletic Club tiene la posibilidad, ¿vale?, de forma unilateral extender 2 temporadas más en 2027 el contrato de Julen Aguirrezabala, por lo que entonces al portero vasco no le interesa para nada ponerse a malas con el Athletic Club. Así pues, haciendo un resumen general, Noel, a mí me dicen que la situación de Julen y el Valencia, o la cesión de Julen al Valencia, no está cerrada, es una situación que se está demorando en las últimas semanas por lo mismo, que es la opción de compra. El Athletic Club sabe y cree que el Valencia no va a comprar a Julen Aguirrezabala, le pongas una opción de compra de 10, 11, 12 o 13 millones. El Athletic Club sabe que el Valencia no va a pagar por Julen Aguirrezabala, pero el temor que tiene el Athletic Club es que Julen Aguirrezabala la reviente, se salga y que venga un tercero, me lo invento, un club que está muy dado a fichar porteros, el Chelsea, y llame al Valencia y le diga, oye, Valencia, ejerce la opción de compra tú por 10, y yo te lo compro por 20, ganas tú 10 y todos contentos. De eso sí que tiene miedo el Athletic Club, pero el Athletic Club sabe que el Valencia pagar para quedarse a Julen Aguirrezabala
no lo va a hacer. Entonces, con esta situación, el Athletic Club tiene una opción de compra alta porque no quiere deshacerse de Julen Aguirrezabala. La idea del Athletic Club no es deshacerse de Julen Aguirrezabala, y el Valencia Club de Fútbol obviamente está peleando para que esa opción de compra pues no sea alta e incluso tener algún tipo de opción, aunque las opciones de compra que ha ejercido el Valencia como mucho han sido de 5 millones de euros, creo recordar yo, a Zenkov Callar. Es decir, un jugador que yo creo que era propenso a comprarlo porque lo hizo muy bien esa temporada, era joven y tenía mercado, como es Justin Kluivert. El Valencia no ejerció la opción de compra de 15 millones de euros de Justin Kluivert. Por supuesto, no ha ejercido la de 7 de Iván Jaime y no va a ejercer ni ha ejercido la de 9 más pluses de Umar Sadik. Por lo tanto, el Athletic Club en ese aspecto lo sabe que no va a comprar a Julen Aguirrezabala, pero por el que te he contado, pues ahí sí que tiene un poquito de temor el conjunto vasco. Así está la situación, habrá que esperar. Yo entiendo que es un problema, es una distancia que no va a derribar la operación y que se terminará haciendo. Es más, es una diferencia que si se pone a hablar los dos clubes, la operación se puede hacer más rápido que tarde. Pero la idea y la información es que a día de hoy, la información que nosotros tenemos es que ni hay intercambio de documentos, ni está cerrada la operación, ni nada, Noel. Y, Lugo, directo, es decir, que a día de hoy la cláusula es lo que ahora mismo estaría, de alguna manera, paralizando. La opción de compra. La opción de compra es lo que ahora mismo estaría paralizando esa operación. Lo que lleva semanas, te diría días paralizada. Es más, te voy a leer un tuit que pusimos en @rmvalencia, en la cuenta de esta casa. Te estoy hablando de, pues, a ver que lo encuentre. Aquí lo tengo ya. Te estoy hablando de el 13/6/25. Hace 10 días, claro. Claro, justos. Es decir, que ya es la opción de compra, ya era el problema de la operación. Es decir, fíjate en cuánto lleva enquistada esta operación. Pero claro, yo entiendo, repito, insisto, que a nivel de mercado es una diferencia salvable. Es una diferencia que el Valencia puede decir, yo sé que el jugador va a jugar en mi equipo, sea cedido con opción de compra o sin opción de compra, voy a intentar apretar al Athletic Club para que sea una opción de compra bajita y esto no sea tan fácil. Y el Athletic Club dice, yo no tengo prisa, el portero es mío, si tú no quieres una opción de compra alta, pues te lo cedo sin opción de compra y oye, mejor incluso para mí, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Ahora, es el argumento que yo di en el último directo Marca Valencia del viernes. Y eso ya lo analizaremos cuando se haga la operación. No es lo mismo una cesión de Julen Aguirrezabala con opción de compra que sin opción de compra. Desde luego. El negocio del Valencia no sería el mismo. Claro. Y ahí es cuando hay que coger el bisturí y analizar la operación. Cuando se haga, si la operación es sin opción de compra, el Valencia le estaría haciendo un portero al Athletic Club de Bilbao, además que metería un problema en su plantilla con Dimitrievski y además que a nivel económico haría crecer el producto del Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, ese programa ya llegará. Yo ya di mi opinión en el último directo Marca Valencia y cuando se termine de hacer la operación, que yo creo que se hará, daremos también la opinión en cuanto pues la operación sea de una forma o de otra. Lo que está claro es que el Athletic Club de Bilbao quiere sacar tajada, no quiere perder al jugador de su plantilla, porque también lo hemos contado aquí, ahora mismo Julen Aguirrezabala no es el guardameta titular del Athletic Club de Bilbao, estaremos muy pendientes en los próximos días, insisto, porque es que a partir de la próxima semana, el próximo día 4, 5 y 6 de julio, los jugadores del Valencia pasan pruebas médicas. Lugo, otros frentes abiertos de manera flash, sub-21, desgraciadamente se eliminaron, la verdad es que muy sorprendentemente, pero también con los 4 internacionales que tiene el Valencia. ¿Cuál es la última hora? A ver, sorprendentemente es cierto que Inglaterra sub-21 era el rival más duro de este europeo. Fueron titulares los 4 internacionales del Valencia. El único que fue sustituido fue Diego López en la segunda parte. Marcó Javi Guerra, el único tanto de la selección española, de penalti. Dicen adiós, cogerán vacaciones. Entiendo que les darán más semanas antes de que comience la pretemporada. Y bueno, la información que tenemos a nivel de sus renovaciones es que todo sigue igual. Es que no han presentado una oferta a Mosquera, no han contestado a Diego López, no han llamado a Javi Guerra para empezar a ampliar,
para ponerle una oferta en firme para su ampliación de contrato. Lo único que hay de Javi Guerra, ya lo hemos contado, son pues buenas intenciones del Valencia para ampliar el contrato, pero nada más. La información que tenemos nosotros, eso de que Javi Guerra ha pedido 6 millones de euros para renovar, eso no lo podemos decir nosotros porque no tenemos esa información. Si la tuviéramos lo diríamos, pero no nos consta, por lo tanto no lo vamos a decir. Y de César Tárrega lo mismo, que no hay nada nuevo. Por lo tanto, bueno, ya se irán de vacaciones. Son futbolistas que, pues muchos de ellos, como Javi Guerra o Diego López, han estado entrenando con la selección absoluta española de Luis de la Fuente y han sido titulares todos ellos en el Europeo Sub-21. Por lo tanto, se han revalorizado y ahora queda una lucha larga, sobre todo con Mosquera y con Javi Guerra, que yo veo muy crudo que ambos dos renueven, Noel. Veremos qué es lo que ocurre. Por cierto, Luco, ayer nuevo guinde desde la capital. Lo vi. Y estuvo muy bien. Estuvo muy bien Pedro Martínez en las declaraciones postpartido. Sí, muy bien. Muy correcto, pero diciéndolo claro. No, pero el mandoble se escuchó desde Singapur, O sea, sin gritar, calmado, tranquilo. Pero el ostione, que se dice en italiano, se escuchó desde Singapur, se escuchó, Sí, así que estuvo tranquilo, pero bien, intenso. Gracias, Luco, un abrazo. Chao, un abrazo. Y abrimos tiempo para tratar temas del Levante y sobre todo estar muy focalizados en el mercado de verano, porque como ya informó esta casa, tanto Radio Marca como Marca.com, Víctor García, el hasta ahora jugador del Eldense, se encuentra ahora mismo muy cerca de firmar por el Levante. Se convertiría, si no se adelanta, en este caso Toljan, en el primer fichaje de cara a la próxima temporada. Y para perfilar a este jugador, que la verdad es que ha caído de pie, para mí es un grandísimo termómetro, redes sociales en esto de nombres propios, llamamos a nuestro experto en segunda división en marcador, Borja Aranda. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes. Muy buenas, Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La realidad, Borja, es que ha caído de pie un jugador en el que, como contamos en Marca.com y en Radio Marca, tenía el interés tanto del Granada como del Real Oviedo, que este último estaba esperando saber cuál era su desenlace en el playoff, pero la realidad es que si estos dos equipos, que en teoría son entidades fuertes, grandes, lo desean, es porque entiendo que es un gran jugador, a pesar de que el equipo, el Eldense en este caso, descendió a primera red. Bueno, es que podríamos decir que creo que ha completado su máxima proyección, ¿no? Está en su mejor momento y creo que eso es lo que ha provocado que muchos equipos ahora de la zona alta, de segunda división o equipos de primera, de permanencia, que quieren pelear por mantener la categoría, estén interesados en Víctor, ¿no? Si el Levante se adelanta me parece una buena incorporación y, insisto, estamos hablando de un jugador, Noel, que creo que esta temporada es la de la consolidación definitiva. Es verdad que tuvo buenos minutos y buenas temporadas también en Alcorcón, donde lo hace bien, pero para mí el paso adelante es en el Dense. Borja, ¿de qué tipo de jugador estamos hablando? Porque se especula de que, que el equipo, que en este caso Calero, no se ha recuperado de la salida de Andrés García. Lo intentaron con Manu Sánchez, no cuajó. Lo intentaron también con Xavi Grande, el canterano del Levante, tampoco cuajó. Incluso Dela, reconstruido en esa posición de lateral derecho, era el titular. Pero ¿de qué tipo de jugador estamos hablando? Bueno, hablamos de un jugador, lo primero, versátil, porque te puede jugar como lateral y te puede jugar por delante, y lo hemos visto este año con una asociación con la doble G, ¿no? Gámez García, han hecho ahí una situación en el lateral derecho bastante consistente en el Eldense, ha hecho 4 goles, 4 asistencias, tiene buen centro, es un futbolista que se proyecta bien a nivel ofensivo, defensivamente es un jugador correcto, físicamente es un jugador que es capaz de mantener intensidad y repetición de esfuerzos. Por lo tanto, es un jugador que para el perfil de Calero me cuadra perfectamente. Y bueno, creo que quizás sí que tiene que mejorar un poquito las decisiones en velocidad. Es un jugador que a veces se precipita en esa toma de decisiones. Y bueno, y ver también su adaptación a una categoría pues diferente, ¿no? Que es la primera. Pero vamos, me parece un jugador, como decimos, polivalente. Me parece bastante rentable porque tiene una estabilización ofensiva y una solidez física para aportar en banda derecha, tiene buenas cifras para ser un jugador de perfil de lateral o banda, así que me parece un jugador que se puede adaptar muy bien al método Calero. Borja, ¿cuál sería su posición preferida, su posición número 1 en su esquema mental? A ver, yo entendiendo cómo juega Calero, yo creo que de lateral.
pero es un futbolista que te puede aportar mucho también por delante si tienes un lateral a lo mejor un perfil un poquito más defensivo y que se incorpore, digamos, de una manera no tan constante. Entonces sí que Víctor ahí te puede ofrecer bastante más profundidad. Pero bueno, creo que es un jugador con una capacidad muy grande para aportar. Hablabas de Toljan, que es el otro futbolista que puede llegar. Creo que el cambio de lateral derecho que puede tener el Levante para la próxima temporada es un salto de calidad bastante importante y habla muy bien del scouting que está haciendo el equipo levantinista. Te voy a atracar un poco a nivel global del Levante. El propio Dan Vila afirmó para los compañeros de Deportes COPE Valencia que el Levante iba a realizar entre 8 y 10 incorporaciones de cara a la próxima temporada. Es conocido ya la situación económica del Levante, que es de tiempos de guerra, pero ¿qué crees tú, analizando el equipo en segunda división, que debería mejorar el Levante de cara a la próxima temporada? En los dos laterales, seguro. Un central también. Yo creo que el centro de la defensa necesita también un refuerzo. Creo que un centrocampista, la baja de Cocho es muy importante y necesita un futbolista también de ese perfil. Un banda tampoco vendría mal para darle más profundidad a la plantilla y sin lugar a dudas el 9. Yo creo que es la figura donde el Levante también va a tener que acertar si quiere mantener la categoría. Al final, el sistema defensivo, la estructura que genera Calero, creo que es mucho más fácil el poder cubrir otras posiciones, pero el 9 tiene que ser un futbolista diferencial. Ahí no sé, como tú bien dices, por la capacidad económica a qué pueda aspirar el Levante, pero prácticamente en todas las líneas del campo va a tener que reforzarse. Para mí, especialmente, el lateral derecho, evidentemente, era una necesidad pura, porque la baja de Andrés hizo un roto importante. Como bien apuntabas, los futbolistas que llegaron para cubrir esa zona no funcionaron, y el 9. Para mí, esas importantes. Y luego, evidentemente, central, lateral, medio centro, un banda, es decir, mucho fichaje tiene que hacer el Levante. ¿Consideras a Alex Forés jugador potencial para primera, o lo ves que no está al 100% para la categoría? Yo tengo muchas dudas, Noel, después de la lesión. Creo que hemos visto una versión lejana de lo que es Forés. Es verdad que ha tenido una participación importante en algunos partidos con algún tanto que ha resuelto para el equipo de Calero, pero le veo lejos de esa proyección que veíamos en Villarreal, de un jugador que sí que pensábamos iba a aspirar a ser titular en un equipo alto de ascenso y que quizás en 2 temporadas podía llegar a primera. Lo pongo un poco en algodones a Forés. Sí que lo tendría en plantilla, creo que es un jugador que puede aportar y que hay que tener un poco de paciencia para recuperar ese rendimiento, y creo que Levante es una buena plaza y Calero le puede ayudar mucho, pero independientemente de eso necesita un 9 titular el Levante seguro. Borja, la última ya. Oviedo, Elche, Levante, para ti, ¿qué de las 3 plantillas es la más potente, o la que puedas decir, la que creo yo que tiene más posibilidades de quedarse en primera? Yo creo que Oviedo, pero ya no solo por la estructura de plantilla en sí, sino por todo lo que tienen detrás. Al final tienen al grupo Pachuca por detrás, es un grupo que les ayuda para poder sostener fichajes importantes, ya lo hemos visto, el tema de Colombato, el tema de Fede Viñas, jugadores que pueden llegar también de la Liga Mexicana. Entonces, bueno, yo creo que primero por la plantilla que tienen, que es bastante buena, y luego también por lo que pueden traer, me parece que es el que creo tiene más opciones para mantenerse en primera. A mí me gusta también el Elche, en el sentido de que es un equipo que tiene un modelo de juego muy concreto y creo que tiene una buena base también para mantenerse, pero es que fíjate lo que te voy a decir, creo que por modelo de juego, aunque Paunovic es verdad que lo hemos visto en este ascenso, que es un entrenador bastante pragmático, yo creo que Calero es el que de los 3 tiene más espíritu de supervivencia, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Por plantilla y recursos, creo que Oviedo. Por entrenador, un modelo de juego ofensivo vistoso y que en primera ese tipo de juego está dando rédito a muchos equipos, el Elche puede funcionar bien. Ahora, para sufrir y mantenerse, yo creo que Calero eso lo sabe manejar también, así que va a ser difícil. Está claro que el sufrimiento se va a instalar la próxima temporada en el Ciutat de Valencia. Gracias, Borja, un abrazo. Abrazo, Noel, chao. Llegamos ya a las 2 de la tarde, no tenemos tiempo para más, pero sigue la información de todo el deporte aquí en Radio Marca. Un abrazo, feliz lunes.